Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Hola, soy Humberto González y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Camino a la Victoria. En un mundo donde cada opinión personal se considera válida, las creencias cristianas están siendo cuestionadas más que nunca. Por eso necesitamos mantenernos firmes en las enseñanzas de la Biblia y en las próximas semanas profundizaremos en las verdades más centrales de nuestra fe. Hoy, el Dr. Robert Jeffress comenzará con una doctrina fundamental de nuestra fe, la inspiración divina y la inerrancia de la Biblia. Así que reúne a tu familia y empecemos. Vivimos rodeados de publicidad consumista, noticias alarmantes y el incesante ruido de las redes sociales. ¿Puedes escuchar la voz de Dios en medio del bullicio? En Esencias Espirituales, el Dr. Robert Jeffress te guía hacia una experiencia renovadora en la palabra y la oración. Este ebook ofrece un método práctico, sencillo y utilizado por el propio Dr. Jeffress. Aprende a estudiar la Biblia con propósito, encontrando dirección y claridad para tu vida. Ora con confianza y poder, conectando profundamente tu corazón con el de Dios. Interceder por tus hijos y nietos con oraciones específicas que transformarán sus vidas. Además, incluye un modelo conmovedor de oración por los hijos pródigos diseñado para quienes buscan restauración en sus familias. Comienza hoy. Visita caminoalavictoria.org y descarga tu copia digital de Esencias Espirituales al realizar una donación generosa. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy, lo que todo cristiano debe saber sobre la Biblia. La Biblia utiliza muchas metáforas muy diversas para describir a la iglesia. A la iglesia se la conoce como el cuerpo de Cristo, o la novia de Cristo, o la viña del Señor, o también el redil. Pero para mí una de las imágenes más intrigantes de la iglesia se halla en 1 de Timoteo 3:15, donde Pablo llama a la iglesia columna y baluarte de la verdad. En los tiempos de Pablo, las grandes estructuras arquitectónicas se sostenían por columnas o pilares. Y Pablo dice que la iglesia es ese pilar, ese instrumento de apoyo que eleva la verdad de Dios para un mundo que se oscurece y decae cada día más. Durante las próximas 10 semanas, vamos a estar analizando los 10 pilares, las columnas que sostienen al cristianismo histórico. Si nosotros, la iglesia, vamos a ser la columna y baluarte de la verdad, lo que eleva la verdad de Dios, necesitamos saber cuál es esa verdad. Pero hoy vamos a comenzar haciendo un análisis de la creencia más fundamental de todas, lo que todo cristiano tendría que conocer sobre la Biblia. De hecho, en su bosquejo pueden ver una imagen del cristianismo histórico sostenido por estos 10 pilares. Y el primero es la Biblia. Ahora, esto no es cierto gráficamente, pero sí lo es teológicamente. Este pilar es realmente el pilar de carga. Todas las demás verdades descansan en esto. Así que hoy vamos a responder a la pregunta, ¿cómo puedo saber que la Biblia es la palabra de Dios? Vamos a hablar sobre la inspiración y la inerrancia de la Biblia. ¿Alguna vez se han preguntado al leer la Biblia, cómo sé que esto realmente sucedió? ¿Cómo sé que esto es verdad? ¿Qué es lo que separa a la Biblia del Corán o del libro de Mormón o de cualquier otro libro religioso? Bueno, veamos primero 3 razones por las que podemos confiar en la Biblia. En primer lugar, la Biblia es inspirada. Thomas Edison dijo una vez una frase muy famosa: el genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Bueno, el apóstol Pablo dijo una vez una frase muy famosa: la Biblia es 100% inspiración. Pedro, Pablo, Lucas, Moisés, David no se despertaron una mañana y dijeron: ¿saben? Creo que pasaré una hora escribiendo algo de las Escrituras hoy. No, la Escritura no se inició por un acto de la voluntad humana.
Dios mismo es quien inspiró la Biblia y Él guió a esos autores humanos para registrar su mensaje eterno. La inspiración es el proceso por el cual Dios comunica su mensaje sin error, usando las personalidades de los hombres para componer y registrar el mensaje de Dios sin error. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me han oído decir muchas veces que esa palabra inspirada es la palabra griega theos nousos. Toda la escritura es theos, Dios, nousos, aliento. Es el aliento de Dios. Y como solía decir el doctor Criswell, y Dios no tiene mal aliento. Él no padece de halitosis. Cada palabra de la Biblia es el aliento de Dios. Y piensen en cómo Dios hizo eso. Es tan milagroso. El mensaje de Dios se vertió a través de las personalidades humanas de los autores. Y el mensaje de Dios incluye el arrebato de ira de Moisés, el arrebato emocional del rey David. Incluye el razonamiento sistemático del apóstol Pablo, incluso incluye las mentiras de Satanás escritas en Génesis 3. Si alguien les pregunta, ¿hay mentiras en la Biblia? No dejen que los engañen. Sí, hay algunas mentiras en la Biblia. La mentira de Satanás a Eva: no moriréis si coméis de este árbol. Era una mentira, pero Dios quería que escucháramos esa mentira también. Dios inspiró la Escritura. Él exhaló la Escritura. En segundo lugar, no solo la Biblia es inspirada por el aliento de Dios, sino que la Biblia es un todo coherente. Está unificada. Piensen en esto. Fue escrita por más de 40 autores diferentes durante un período de 1500 años. Los autores procedían de varios países. La mayoría de ellos no se conocían entre sí. Utilizaron una variedad de estilos. Unos escribieron historia, leyes, poesía, biografías o cartas personales. Y aún así todo encaja perfecto. Tiene un tema coherente, y ese tema es Jesucristo. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El tema de la Biblia es Jesucristo. Saben, si comparan eso con el Corán, algunos de ustedes pensarán que estoy siendo antimusulmán al decir esto. De hecho, saqué esto de la revista Newsweek hace 20 años, de un reportaje especial que hicieron sobre la Biblia, y contrastaron la Biblia con el Corán. Y hablaron del hecho de que cuando lees el Corán es solo una cosa tras otra. No encaja en absoluto. Es un arrebato aquí, algo más allá, pero es difícil encontrar un hilo conductor en el Corán, lo cual es interesante porque fue escrito por un falso profeta llamado Mahoma. Y sin embargo, miras la Biblia, 40 autores diferentes, 1500 años, varios países. Uno de los autores era pastor, el otro rey, el otro rabino, el otro médico, y sin embargo todo encaja perfectamente. El tema único es Jesucristo. El tema del Antiguo Testamento es que Jesús viene. El tema del Nuevo Testamento es que Jesús ha venido y salvado a su pueblo y vendrá de nuevo para rescatarlo. Todo es un solo tema. Esa es una evidencia de la inspiración de las Escrituras. La Biblia es inspirada, está unificada. En tercer lugar, la Biblia es inerrante. Es inerrante. Ahora se oye mucho esa palabra. Tal vez no todos sepan lo que realmente significa. Simplemente significa que la Biblia no contiene errores. Ahora bien, hay algunos críticos, algunos escépticos hoy en día que piensan que toda la doctrina de la inerrancia de la Biblia es algo nuevo, algo reciente. Fue conjurada por un grupo de viejos malvados de la Convención Bautista del Sur que querían apoderarse de la convención. Así que inventaron esta idea de la inerrancia. Cualquiera que diga eso es un ignorante más allá de toda descripción. No merece ser escuchado. Si miramos la historia, la inerrancia de las Escrituras siempre ha sido una creencia fundamental de la Iglesia. En primer lugar, la propia Escritura da testimonio de su propia inerrancia. Cientos de veces se encuentran en el Antiguo Testamento pasajes que contienen una variación de esta frase: el Señor dijo, el Señor dijo. Miren Éxodo 21. Dios habló todas estas palabras. Isaías 1:2, porque el Señor habla. Jeremías 1, a quien vino la palabra del Señor.
Uno de los ejemplos más interesantes de esto se encuentra en el Salmo 95, versículo 7. El salmista dijo: si oyeréis hoy su voz. Ahora bien, esas palabras fueron escritas hacia el año 1000 antes de Cristo. No sabemos con certeza qué salmista lo dijo, pero está en las Escrituras. Si oyeréis hoy su voz. Más de 1000 años después de eso, en el siglo I después de Cristo, el escritor del libro de Hebreos del Nuevo Testamento cita el Salmo 95, 7. Pero fíjense cómo lo cita en Hebreos 3, 7. Dijo: por lo cual, como dice el Espíritu Santo. O sea, lo que el salmista escribió en el Salmo 95, 7, el autor de Hebreos dice que fue el Espíritu Santo quien escribió esas palabras. La Biblia es inerrante. Jesús, por cierto, creía en la inspiración e inerrancia del Antiguo Testamento. Por ejemplo, afirmó el relato del Génesis sobre la creación y el plan de Dios para el matrimonio en Mateo 19, del 4 al 6. ¿Recuerdan qué dijo a los fariseos? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¡Qué gran palabra para hoy! ¿Han oído decir: Dios nunca habló de homosexualidad ni de matrimonio gay? Sí, lo hizo, lo abordó allí mismo. Él dijo: este es el modelo de Dios. Dios es quien te hace hombre o mujer, no es hombre o mujer, signo de interrogación. Él te hizo hombre o mujer. Y el plan de Dios para el matrimonio es que un hombre se una a una mujer en un compromiso de por vida llamado matrimonio, y cualquier variación de eso va en contra de la voluntad de Dios. Esa es la enseñanza clara de las Escrituras. ¿Y cómo lo justifica Jesús? Lo hace volviendo al Antiguo Testamento. Usó la historia de Jonás y el gran pez para ilustrar su resurrección. En Mateo 12 dijo: así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en la tierra. Y luego usó, entre todas las cosas, la historia de Noé y la construcción del arca como referencia a su segunda venida. En Mateo 24, 37 al 39 dijo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero saben, lo que me resulta interesante de eso es que Jesús tomó las 3 historias más cuestionadas del Antiguo Testamento. A los críticos les encanta ridiculizar la idea de que Dios creó al hombre en lugar de que el hombre evolucionara de una sopa primordial. La creación del hombre, la historia de Noé y el arca, el diluvio universal y Jonás y el gran pez. Esas son las 3 historias que los críticos ridiculizan. Y, sin embargo, son esas 3 historias las que Jesús se esmeró en afirmar y dijo: no, realmente sucedió. Para mí esto es muy interesante. En 1 de Timoteo 5, 18, Pablo daba instrucciones sobre por qué se debe pagar a los ancianos y cita las Escrituras para respaldar este pago. Pablo dice: pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, citando Deuteronomio 25, 4. Y luego cita una segunda escritura: digno es el obrero de su salario. ¿De dónde viene eso? ¿Sabían que esa frase no se encuentra en ningún lugar del Antiguo Testamento? Proviene de un libro del Nuevo Testamento, Lucas 10:7, escrito poco antes de que Pablo enviara su carta a Timoteo. Pablo estaba diciendo que lo escrito por Lucas, un autor del Nuevo Testamento, es escritura. Curiosamente, incluso el apóstol Pedro, quien, ya saben, no estaba de acuerdo con Pablo en muchas cosas, admitió que las palabras de Pablo eran escrituras. En 2 de Pedro 3, 15 al 16, se refiere a las cartas de Pablo como parte de las Escrituras. ¿Hay alguna evidencia externa fuera de la Biblia de que es inspirada por Dios y sin error? Me alegra mucho que hicieras esa pregunta, porque en tu bosquejo tengo 4 evidencias de la confiabilidad de la Biblia. Permítanme repasarlos brevemente con ustedes. Primero, las fechas de los libros del Nuevo Testamento. No fue hace tanto tiempo. Recuerdo que en la universidad escuchaba esto, que los críticos bíblicos creían que el Nuevo Testamento se escribió hace 100 o 150 años, tras ocurrir los hechos del nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús de Cristo, y que los relatos evangélicos eran solo nombres falsos puestos al azar, atribuyéndolos a algún apóstol anterior.
Incluso críticos liberales admiten, por hallazgos de manuscritos, que casi todo el Nuevo Testamento se redactó entre 40 y 65 después de Cristo. Eso significa que muchos libros del Nuevo Testamento se escribieron a una década de los eventos de Cristo, siendo Marcos el primero solo unos años tras su resurrección. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué nos da tanta confianza en la veracidad de la Biblia? Porque cuando estos libros salieron y empezaron a circular, había personas vivas que presenciaron los eventos a los que los evangelios se referían. Así que si estos libros fueran ficción, inventos poco fiables, habrían sido descartados de inmediato. En cambio, fueron aceptados y tratados como escrituras. Relacionado con eso, en segundo lugar, la pronta aceptación del mensaje. No solo estos libros del Nuevo Testamento registraron tales eventos, sino que al parecer los primeros seguidores creían tanto en ellos que daban su vida por sus creencias. Recuerden, la mayoría de los primeros conversos del Nuevo Testamento eran judíos. Y observen qué tan rápido cambiaron su sistema de creencias. Es decir, casi de la noche a la mañana, cambiaron su día de adoración del sábado al domingo. Abandonaron el sistema de sacrificios. Cambiaron el acto de la circuncisión, la marca de la fe. Lo reemplazaron con el bautismo. Todos estos cambios sísmicos demuestran que realmente creían en lo que escribían y proclamaban. Una tercera evidencia externa de la inspiración de las Escrituras son las profecías cumplidas que la Biblia registra, profecías del Antiguo Testamento que se hicieron realidad. Por cierto, no hay profecías cumplidas en el libro de Mormón. No hay profecías cumplidas en el Corán ni en ningún otro libro. Pero tenemos cientos de ejemplos de profecías hechas en el Antiguo Testamento que se cumplieron más tarde en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Cuarto, los descubrimientos arqueológicos. Estas son evidencias externas de que se puede confiar en la Biblia. ¿Se puede probar cada evento del Antiguo Testamento mediante la arqueología? Claro que no, pero aquí está el punto importante. No se ha descubierto nada en la arqueología que haga otra cosa que no sea confirmar la Biblia. Ahora bien, de nuevo, una mente perspicaz diría, bueno, Robert, cuando hablas de que la Biblia es inspirada y sin error, siempre tienes cuidado de decir en los manuscritos originales, pero hoy en día no tenemos los manuscritos originales. ¿Cómo podemos saber que la Biblia que tenemos hoy, que es una traducción y una copia, cómo sabemos que es precisa y confiable? Permítame compartir con ustedes 3 formas en que sabemos que la Biblia que tenemos es confiable. En primer lugar, la exactitud de las copias. Ahora, la gente dice que todo este debate sobre la inerrancia, si solo se refiere a los manuscritos originales y no los tenemos, entonces es irrelevante. Pero piensen en eso, en lo ridículo que es. Si el documento original tiene errores, ¿qué probabilidades existen de que las copias no los tengan? Absolutamente 0. Si tienes un original errado, no puedes tener una copia inerrante. Pero si los originales no tenían errores, existe la posibilidad de que, a lo largo de miles de años, las copias también hayan permanecido sin errores. Y hay un gran testimonio de que eso es, de hecho, lo que ha sucedido. Permítanme hablar sobre la exactitud de las copias de la Biblia. No, la mayoría de las obras literarias antiguas que estudiamos en la escuela tienen muy pocos manuscritos que las respalden. Por ejemplo, solo hay 7 manuscritos de las obras de Platón, 10 de la Guerra de las Galias de César, 20 del historiador Tácito. En comparación, tenemos 10,000 copias manuscritas del Antiguo Testamento. Lo más significativo de esto, por supuesto, son los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947 por un pastor beduino. Y saben, esos rollos que se encontraron contenían fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento y contenían una copia casi completa de Isaías. Ahora, esto es lo que fue interesante. Estos manuscritos nos permitieron ver cuán precisas habían sido las copias de las Escrituras a lo largo de los años. Antes de encontrar los rollos del Mar Muerto, la copia más reciente, la más antigua del libro de Isaías que teníamos era del 900 después de Cristo. Recuerden, Isaías fue escrito en el 700 antes de Cristo. El manuscrito más antiguo que teníamos era del 900 después de Cristo.
Pero el rollo del Mar Muerto de Isaías fue escrito 1000 años antes, en el 100 antes de Cristo. Entonces, hubo una diferencia entre lo escrito en el 100 antes de Cristo y lo que los copistas copiaban 1000 años después. Recuerden ese viejo juego que jugábamos de niños llamado el teléfono descompuesto, donde te sentabas en círculo o en fila y le susurrabas un mensaje a una persona. Se lo susurraban al siguiente y al siguiente y al siguiente, y al final de la fila veías qué tan cerca estaba el último mensajero del primer mensajero. Y por lo general no había ninguna relación entre los mensajes. Se había distorsionado a medida que se transmitía. Bueno, eso hacían los copistas. Lo que hacían era copiar manuscrito tras manuscrito tras manuscrito. ¿Qué tan precisas eran las copias de 1000 años de antigüedad comparadas con las halladas en el 100 antes de Cristo? Escuchen esto. Los expertos descubrieron que el 95% de las palabras del texto del 900 después de Cristo coincidían con las del 100 antes de Cristo. El texto de Isaías 53, un capítulo clave del Antiguo Testamento, ofrece una mirada reveladora a la precisión de las copias. De las 166 palabras de Isaías 53, solo 17 letras estaban en duda. 10 eran diferencias ortográficas, 4 eran cuestiones menores y las 3 letras restantes formaban la palabra luz en el versículo 11. Tras 1000 años copiando 166 palabras, solo una palabra estaba en duda y esa palabra era insignificante para el sentido del texto. Eso es algo extraordinario. Dios ha preservado su palabra. El respaldo de manuscritos para el Nuevo Testamento es aún más revelador. Hoy en día tenemos casi 25,000 manuscritos del Nuevo Testamento. Comparen eso con la Ilíada de Homero, que es la siguiente en cuanto a manuscritos disponibles. ¿Saben cuántos manuscritos tenemos de ella? 643 frente a los 25,000 manuscritos del Nuevo Testamento. Oyen a alguien en la escuela cuestionar si la Ilíada de Homero es la obra real que estudiamos. Claro que no. Un escritor dijo que hay más y más antiguos manuscritos que respaldan a Jesús en los evangelios que a cualquier otra figura del mundo antiguo, incluidos Julio César y Alejandro Magno. Saben, si creemos que la Biblia es inerrante, inspirada, debidamente canonizada, que no se escribe más verdad, Judas 1:3 dice que la fe ha sido entregada una vez por todas a los santos. ¿Qué significa eso para mí? Si nos detenemos aquí, solo tenemos un documento histórico confiable. Pero la Biblia es mucho más que eso. La Biblia es el mensaje de Dios para nosotros. Y déjenme decirles qué significan hoy para nosotros la inspiración y la inerrancia de las Escrituras. ¿Por qué es importante? Primero, porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia nos libera para vivir una vida que honre a Dios. En Hebreos 4:12, el autor dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si creemos que la libertad viene de desobedecer a Dios, entonces estamos sumidos en la miseria. Si creemos que somos responsables de nuestro propio bienestar, entonces estamos sumidos en la ansiedad y la preocupación. Si creemos que el dinero es la clave de la felicidad, estamos sumidos en la codicia. Si creemos que la represalia es la mejor respuesta al mal, entonces estamos sumidos en la amargura. Pero la Biblia es esa espada gigante que atraviesa nuestro pensamiento erróneo, que lleva a una vida miserable. Nos libera para vivir la vida que Dios quiere que llevemos. En segundo lugar, la Biblia nos guía. Si hoy eres cristiano, quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, Dios usa su palabra para revelar su voluntad. En el Salmo 32:8 se dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. David dijo en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios no es un foco que muestra qué hacer para los próximos 30 o 50 años. Es una linterna que nos da la iluminación que necesitamos, todo lo necesario para dar el siguiente paso y seguir a Dios.
Gracias a la Biblia, sabemos que Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó y que un día volverá. Cada palabra de la Escritura es inspirada por Dios. Y en Camino a la Victoria, buscamos proclamar con claridad la verdad transformadora de la palabra de Dios. Y ese ministerio es posible gracias a la fidelidad y generosidad de personas como tú. Hoy quiero invitarte a considerar hacer una donación. Tu apoyo no solo nos permite seguir acompañándote en este camino de fe, sino también alcanzar a miles de personas más. Como muestra de gratitud por tu donación, te enviaremos el recurso especial de este mes. Quédate aquí. En un momento regresaré para contarte lo que tenemos preparado para nuestro siguiente encuentro. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza y algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. La Biblia es el mensaje de Dios para nuestras vidas, para enseñarnos a vivir de una manera que honre al Señor. La palabra de Dios tiene poder, y como nos enseña Hebreos 4:12, está viva y actúa en nosotros. Por eso es tan importante profundizar en ella. Por ahora te dejo con un adelanto de nuestro próximo episodio, para que juntos sigamos penetrando la oscuridad con la luz de la palabra de Dios. En el principio, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y desde entonces el hombre ha intentado devolver el cumplido. ¿En qué se basan tus ideas sobre Dios? ¿Se basan en tus especulaciones que en realidad no tienen más autoridad que los dibujos de un niño de primer grado? ¿O están sus creencias sobre Dios fundamentadas en la realidad? No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje Lo que todo cristiano debe saber sobre Dios. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.